Hola chicos, aquí tenéis mis dos coches. Los dos, como sabréis, son eléctricos 100%. Uno es un Nissan Leaf, este de aquí, y este de ahí es mi Tesla Model S. Una cosa que me gusta destacar siempre es que al ser propietario de dos vehículos eléctricos, en mi hogar, en mi casa, para el transporte, no hay emisiones de CO2. Y cuando hago esa afirmación acerca de la ausencia de emisiones de CO2 con mis dos vehículos, siempre alguien comenta: ¿cómo que no? ¿De dónde te crees que viene la electricidad? ¿Cómo te piensas que se genera? Bien, pues en este vídeo yo os voy adelantando una cosa. En Noruega se genera con centrales hidroeléctricas, así que no hay ninguna emisión de CO2, ni para generar electricidad, ni para circular con estos dos coches. Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de en Noruega estuviese viviendo en España? Lo que yo quería hacer para dar respuesta a esta pregunta de cuánto CO2 se emite circulando con un vehículo eléctrico es encontrar información similar a la que tenemos en pantalla, que os voy a pasar a explicar, pero que desafortunadamente esta es de Estados Unidos, esto es del Departamento de Energía de Estados Unidos. No he encontrado algo similar en páginas web de España, así que voy a tener que basarme en los datos de Estados Unidos para enseñar cuál es el mecanismo y cuál es la manera de calcular las emisiones, y luego hacer una comparación basándose en la manera de generar la electricidad que tiene España. Para que nos entendamos, mirad, en esta gráfica, y ya han tenido en cuenta para ello todas las emisiones que implica un vehículo, tanto en su proceso de fabricación, como en el transporte de las materias primas que componen el vehículo, el ensamblaje del mismo, también el consumo, ¿no?, de combustible y, por lo tanto, pues todo el CO2 asociado a la extracción, transporte, refinado, etcétera, del combustible que utilice el coche, ya sea gasolina o diésel, etcétera. Todo esto se tiene en cuenta. Es lo que se llama well-to-wheel emissions, desde el pozo hasta la rueda, emisiones, desde el pozo hasta la rueda. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, es decir, esto es la manera de calcular, la más integral, la manera de calcular todas las emisiones de CO2 relacionadas con el uso de un vehículo, y en esta gráfica vemos que a la izquierda tenemos la barra que nos dice cuántas emisiones de CO2 tiene un vehículo eléctrico, un híbrido enchufable, un híbrido tradicional y uno de gasolina. No viene el diésel porque esto es una página estadounidense. Y además las cifras que vienen en libras. Pero bueno, al final a lo que yo me quiero ceñir, y esto es lo que es interesante, aquí no llega a 5, aquí pasa de 10, por lo tanto, esto es la media nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, de media en Estados Unidos, un coche de gasolina contamina más del doble, en el sentido de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, emite más del doble que un vehículo eléctrico. Vemos que esto es la composición del mix con el que se genera electricidad en Estados Unidos. De media, en todos los estados de Estados Unidos, tenemos un uso de un 32,7% de gas, un 33,2% de carbón, un 19,5% de energía nuclear y el resto son renovables, hidroeléctrica, eólica, biomasa, etcétera. Veamos estado por estado, porque aquí podemos encontrar algunas diferencias interesantes. Si empezamos, por ejemplo, con Alabama, vemos que Alabama tiene una mezcla ya diferente, utiliza mucho gas para generar electricidad, bastante nuclear, bastante carbón y no tanta energía renovable. Es un 6 más 2, 8, no llega al 9%. Y aún así, pues ya lo veis, menos de la mitad de emisiones de CO2 entre un vehículo eléctrico y uno de gasolina. Continuamos curioseando a ver qué pasa con Alaska. En Alaska, ¿qué tenemos? Pues ha disminuido aún más la barra que nos indica el nivel de emisiones de CO2, porque vemos que, bueno, aquí utilizan mucho gas. El gas al final es un hidrocarburo, es un combustible fósil, también contamina, menos que el carbón, pero también emite CO2. Pero vemos que tienen un porcentaje muy elevado de renovables, tienen un 25% de hidroeléctrica. El resto ya es carbón, viento, etcétera. Pero la eólica más la hidroeléctrica, que son renovables puras, ya suman aquí un 27-28%, un poco de biomasa. Nos acercamos al 30% y mirad la proporción, ¿eh? Vamos a ir directamente a California, porque California usa mucha renovable. Veis que California tiene un alto porcentaje
de utilización de gas para generar electricidad, pero solo un 9 de nuclear, y a continuación 7 de solar, 7 de eólica, 6 de geotérmica, 6 de... he dicho eólica antes, solar, hidráulica, geotérmica, eólica, biomasa. Todo esto suma el 30% aproximadamente, o un poquillo más, y mirad que bajan las emisiones de CO2 en comparación a, ya estamos hablando de casi un tercio, a las emisiones de un vehículo equivalente de gasolina. Luego ya, pues, por ver cosas curiosas, me fui al final de la lista a Wyoming. Wyoming usa una barbaridad de carbón, casi el 89% para generar su electricidad, y por lo tanto, pues ya no hay tanta diferencia. Es que ya es más... esto se pone en 11, 12, esto se queda en 7, 8, 9, hay poca diferencia. Pero aún así, incluso utilizando un 89% de carbón para generar la electricidad, como es el caso de Wyoming, el vehículo eléctrico sigue emitiendo menos CO2 que uno de gasolina. Bueno, pero esto no nos cuenta cuál sería la situación en España. Entonces, yo que he estado indagando para preparar este vídeo, os voy a volver a poner aquí la gráfica de California, porque sé que tiene aproximadamente un tercio de la generación de su electricidad utilizando fuentes de energía renovables. Y sabiendo que es un tercio, pues vemos que son unas 4 veces menos los niveles de CO2 emitidos por un vehículo eléctrico que uno de gasolina. Pero claro, como decíamos, muy bien, California, un tercio, pero ¿qué hay de España? Entonces, lo que podemos hacer aquí es irnos a la página web de la Red Eléctrica de España. En la página web pincharemos aquí en Estadísticas del Sistema Eléctrico Español y quedémonos con el año 2016, no queremos demasiada información. Tenemos aquí el boletín mensual de octubre, tenemos aquí el de septiembre. Bueno, vamos a ver el de septiembre, por ejemplo. Descargar, aquí lo tenemos. Bueno, aquí lo tenemos, que estaba tardando en cargar. Pues esta parte de aquí es la que realmente es importante. Vamos a hacerlo más grande para verlo bien. Balance eléctrico peninsular. Esto es el modo de generación de la electricidad en España. En septiembre, el 70% de la electricidad se generó con fuentes de energía no renovables y el 30% con fuentes de energía renovables. En concreto, hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica y otras, que será biomasa, me imagino. 30%. A lo que yo quería llegar es que si en California, que andan sobre el 30%, después de aplicar los diferentes cálculos que tienen en cuenta el CO2 emitido durante el proceso de fabricación de un vehículo y durante la utilización del vehículo en su vida media, digamos, se da uno cuenta de que se emiten 3-4 veces menos CO2 con un vehículo eléctrico que con uno de gasolina, pues en España se puede asumir que es exactamente la misma situación, ya que el 30% de nuestra electricidad proviene de fuentes de energía renovables. Y eso es lo que es muy importante, porque es lo que tiene que dar respuesta a todas aquellas personas que siempre andan soltando lo de el vehículo eléctrico también contamina mucho. Sí, claro, no hay nada que no contamine. Cualquier actividad humana en el planeta contamina, cualquier proceso de fabricación, de manufactura. Hasta los seres humanos emitimos CO2, que es un gas de efecto invernadero cuando respiramos. Pero bueno, también están las plantas que lo absorben y los océanos, y el problema está en que después de la industrialización los niveles de CO2 se han disparado porque hemos basado nuestras economías en los combustibles fósiles. Y entonces se ha disparado tanto los niveles de CO2 que ahora tenemos un problema de calentamiento global y de cambio climático. Así que sí, utilizar un vehículo eléctrico o utilizar dos, como es mi caso en Noruega, que es un país donde el 98% de la electricidad es generada con hidroeléctricas, tiene un impacto muy importante, tiene una reducción de la huella de carbono, de los niveles de CO2 emitidos, muy importante. Si yo viviese en España, serían más elevados los niveles de CO2 emitidos por el hecho de circular con dos vehículos eléctricos que en Noruega, pero aún así serían 4 veces menores que los niveles de CO2 emitidos con coches de gasolina. Bueno, y visto esto, también quisiera precisar que las gráficas que hemos visto y los cálculos que hemos visto, donde se demuestra que a día de hoy en España
se emite entre 3 y 4 veces menos CO2 con un vehículo eléctrico que con un gasolina de características similares, esto no es más que un punto de partida. Todos los países de la Unión Europea están inmersos en un proceso de reducción de las emisiones de CO2. Todos ellos van a efectuar cambios en su grid energético, en su mix energético, en la forma de generar electricidad. Por ejemplo, Francia va a cerrar en breve sus centrales de carbón. Entonces, hay planes en todos los países para esto. Es decir, esta diferencia de 3-4 veces será cada vez mayor, no dejará de aumentar. Será cada vez más la diferencia de CO2 emitido entre un vehículo eléctrico y un vehículo de gasolina. Serán cada vez menores las emisiones de CO2 de un vehículo eléctrico. Esto es indiscutible. Incluso, ya lo habéis visto, incluso cuando se utiliza un 90% de carbón para generar la electricidad con la que luego funciona el vehículo eléctrico, incluso en ese caso se emite menos CO2. No hay discusión alguna. Todo el que os venga contando esa película, le ponéis en su sitio. Otra cosa que suele soltar la gente a menudo, los escépticos del vehículo eléctrico o los defensores a ultranza de los motores de gasolina, los llamados petrolheads. Es muy curioso esto. Y lo que contamina la batería, una vez que termina su vida útil, como si coges la batería del coche, la sacas y a continuación la tiras ahí a un descampado a que se pudre, se descomponga en el... Vamos a ver. Lo primero, la batería de un vehículo eléctrico se reutiliza. Os pongo el ejemplo de mi coche, Tesla Model S 85. El 85 viene de que la batería es de 85 kilovatios hora. Ahora mismo tiene, tras 94.000 kilómetros, tiene una degradación de un 6%. Es decir, de los 400 kilómetros iniciales que tenía de máximo de autonomía con la carga al 100%, ahora tengo 375. Esto probablemente siga bajando con el paso de los años, no sé hasta dónde, pero imaginémonos que en 10 años baja y pierde un 20% de su capacidad, y ya solo tengo el 80%. Quieras que no, seguiré teniendo 320 kilómetros de autonomía, lo cual me sigue dando para viajar entre todos los superchargers de Europa, de España, cuando terminen de construir la red de superchargers, y en fin, 320 kilómetros me da para ir a donde me dé la gana con un Tesla. Pero bueno, pongamos que por el motivo que sea ya no me sirve, o que no son 80%, sino que se ha quedado en 60% de la capacidad. Poned las cifras que os dé la gana, vamos a crear un escenario teórico en el cual, vale, mi batería ya no sirve. De los 85 kilovatios hora de energía que almacenaba nueva, ya solo almacena, digamos, 40. Y 40 ya no me sirve. Yo viajo mucho, necesito mucha distancia, mucha autonomía, cubrir mucha distancia. No me sirve una batería que solo guarda 40 kilovatios hora de energía. Muy bien, pues no se tira. Y no, ni siquiera se recicla. Primero se reutiliza. Veamos, por ejemplo, las baterías de hogar. Tesla acaba de lanzar ahora la novedad, el último modelo, una batería de 14 kilovatios hora para hogar, la segunda generación. 14. Y en el caso hipotético que estábamos aquí trabajando con la batería de mi coche, estamos hablando de que todavía tiene 40 kilovatios hora. O sea, la batería de mi coche, dentro de 10 años, o 20, seguirá pudiéndose utilizar. No ya a lo mejor para un Tesla Model S que quiera circular 400 kilómetros, pero para cualquier otro vehículo que circule menos, o para hogar, o para cualquier otra aplicación que necesite almacenar energía, pero no necesite 60, 70, 85 kilovatios hora. Y luego, si pasan muchísimos años, se degrada muchísimo la batería y ya esto ya no sirve para nada, hay que deshacerse de ella, pues claro, no se tira sin más. Las baterías eléctricas no contaminan, porque se reciclan. ¿Cómo se recicla una batería? Lo normal es que pasan por un proceso de trituración. Se tritura la batería junto con un proceso de enfriamiento a través de nitrógeno, una serie de productos químicos, etcétera, van separando componentes, separando metales, y el litio, que no sé por qué mucha gente también dice, ¿y lo que contamina el litio? El litio es un metal. No sé por qué tienes en la mente que contamina tanto, pero bueno, ese litio se reutiliza para otras baterías. Antes el litio no se utilizaba, simplemente se desechaba, se desechaba sin más. Era un metal que no servía para gran cosa y era más caro reciclarlo que comprarlo nuevo. Y cuando digo antes, me refiero antes del inicio de este crecimiento de los vehículos eléctricos, cuando las baterías de litio eran las de los portátiles y los móviles, poco más. Pero esto ya está cambiando porque ahora hay una enorme demanda de litio. Así que... No, lo siento, el vehículo eléctrico no contamina tanto como un vehículo a gasolina o diésel, aunque uses muchísimo carbón para generar electricidad. No, la batería no es un cáncer que sueltas ahí en el descampado de al lado de tu casa para matar a animalitos. Y sí, o sea, no es perfecto, claro que no. No es ecológicamente perfecto.
Es mucho mejor ir en bici o ir andando, o ir en transporte público. Se disminuye aún más la huella de CO2, sobre todo si el transporte público es eléctrico y utiliza una electricidad generada con fuentes renovables. No es perfecto el coche, ya solo el hecho de producirlo, fabricar un vehículo, genera. La actividad industrial detrás del desarrollo y la creación y fabricación de un coche genera mucho CO2. Pero lo que no toleraré nunca es la gente que ven sin información alguna a andar diciendo cosas que realmente es que son mentira y que muchos, por desconocimiento, repiten sin más. No, hay que informarse y aquí está este vídeo para intentar ayudaros y para poder contrarrestar esa información tan tóxica que muchos sueltan a menudo. ¿Vale? Espero que os haya ayudado y que podáis hacer ver a mucha más gente aún que efectivamente no es la panacea del ecologismo el tener un coche eléctrico, pero sí que disminuye considerablemente la huella de carbono y la movilidad eléctrica y el transporte sostenible son el futuro y son necesarios. ¿Vale, chicos? Esto es todo. ¡Au!